me haces así, ¿ah? Vaya para allá, bombona.
Bueno, buenos días o buenas noches. Vamos a dar inicio a la grabación en todo caso de la sesión de hoy, ya que hasta el momento no se registra asistencia de alumnas, pero voy a dejar esta clase grabada, esta sesión grabada para la revisión posterior. En la sesión del día de hoy tenía previsto revisar los trabajos presentados en la plataforma para poder realizar la retroalimentación con ustedes, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el trabajo práctico de Carmen Villanueva. Carmen nos comenta que su trabajo en relación a la definición e indagación de mi problema, ¿no? Ha respondido a las siguientes preguntas y me dice, ¿qué quisiera mejorar de mis clases y por qué? Ella nos menciona que quiere mejorar el contacto físico, masajes, los juegos, las bromas, ayudan al bebé y al niño pequeño a saber que ella o él es importante y que merece ser querido. También es fundamental el contacto visual para fomentar el apego positivo. Entonces, ella nos menciona acerca del apego positivo y cómo es el contacto físico, los masajes, bromas, todo esto ayuda o es importante porque son demostraciones, entiendo, de cariño, ¿no? De afecto. Entonces, entiendo que el problema a mejorar es en relación al apego positivo, ¿no? ¿Qué quisiera mejorar? Y en todo caso aquí es importante especificar cuál es el problema, qué es lo que pasa con el apego positivo. ¿Cuál es el problema que desea mejorar, ¿no? Específicamente. Y en función a eso, va a responder a la siguiente pregunta: ¿qué necesito conocer más sobre el problema antes de iniciar su mejoramiento? Bueno, ella nos menciona que el apego seguro permite al pequeño conocer, explorar el mundo y relacionarse con otros. Entonces, ¿qué necesita saber? Más acerca del apego seguro, ¿no? Acerca de qué es el apego seguro, qué autores lo respaldan de repente, ¿no? ¿Qué más? Si estamos hablando de un problema, me imagino que hay un grupo de niños donde ha observado este tema con respecto al apego seguro de sus niños, ¿no? ¿Cómo es el apego seguro? ¿Cómo es el apego seguro de los niños, ¿no? ¿Cómo es el apego seguro en los estudiantes que ella con las que ella quiere intervenir, ¿no? ¿Cómo es el apego seguro en los estudiantes eh, que van a participar en el estudio o en la investigación? ¿Cómo es, no? También me imagino que es importante, de hecho, identificar si estamos hablando de una problemática, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más necesitaría conocer? De repente un poco con relación a los padres, ¿no? Los padres, cómo desarrollan el apego seguro o cómo se relacionan con sus niños, ¿no? Los niños, cómo establecen este apego, ¿no? ¿Qué más? Ahora, ¿cómo voy a obtener la información? Nos menciona Carmen, que dice, ¿cómo va a conocer o va a obtener información necesaria para conocer más sobre el problema? Durante su desarrollo, durante su desarrollo el apego brinda a los niños y niñas seguridad, confianza, refuerza su autoestima, promueve su autonomía,
afectiva para enfrentar el mundo. Luego de haber indagado el problema, ya, ¿cómo? Acá nos pregunta bien claro, ¿cómo? ¿Cómo voy a obtener información? ¿Cómo? ¿Cómo voy a saber qué es el apego? Investigando en libros, ¿no? Investigando eh, investigación en libros como autores, otras experiencias referente al tema, otras experiencias, como, de repente en las páginas, en la página de Google, lo que son revistas de investigación, publicaciones, ¿no? Eso es lo que, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacer investigación, voy a revisar información. Eso es el cómo. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Cómo puedo saber en relación a los padres? ¿Cómo puedo hacer? De repente conversando con los padres para que me cuenten su experiencia. De repente puedo conversar también con un profesional en el tema, ¿no? O luego psicóloga. ¿Qué más? ¿Cómo puedo saber más? Puedo observar de repente, observar conductas, acciones de los niños, ¿no? Registrar observaciones en aula, en casa, no sé, ¿no? ¿Dónde lo vamos a aplicar? ¿Cómo más voy a obtener esta información? ¿Cómo más puedo obtener, no? A eso se refiere la pregunta, el cómo. Luego de haber indagado el problema y conversado sobre él con otros, puedo redefinirlo y mejorarlo. ¿Cómo puedo redefinirlo? De repente, obviamente, ¿no? Ya voy a tener esta información recogida y definitivamente que va a haber una reformulación de repente del planteamiento de mi tema, ¿no? Eh, puedo puedo redefinirlo, ¿no? Acá ya dice que sí puede argumentar mejor el problema, pero es cómo. Tenemos que detallar aquí especificar cómo lo voy a hacer, ¿no? Y cómo quedaría si después de haber indagado todo esto, después de haber revisado, después de haber hecho todo este proceso, cómo puedo reformular, cómo puedo redefinirlo, ¿no? De repente me surge otro tema relacionado o identifico otros temas relacionados, ¿no? ¿Puedo justificar esta formulación mejorada del problema? Claro que lo puedo justificar ya teniendo toda esta información, ¿no? Bien, entonces esto es en relación al trabajo de Carmen, ¿no? Estoy cargando aquí estas indicaciones para que ella lo voy a guardar para que ella pueda, luego se los puedo reenviar para que lo pueda revisar mejor. Bien, vamos a ver entonces ahora un siguiente trabajo para también hacer este proceso de retroalimentación.
A ver, vamos a ver la siguiente. Ujú. Vamos a ver con este trabajo de Miriam Tribeño, cuál es su propuesta de Miriam, ¿no? Dice, ¿qué quisiera mejorar de mis clases? Ella nos menciona que mis niños se sientan seguros, felices y en confianza en los primeros días de clase. Me imagino que con los docentes o sus compañeros, ¿no? ¿Qué quisiera mejorar? Ya, eso es lo que yo quisiera, pero tenemos que plantearlo en función a lo que quiero mejorar, ¿no? Yo entiendo acá que lo que quieres mejorar en sus niños es la seguridad de los niños, de repente podemos hablar de un proceso de adaptación, ¿no? Un proceso de adaptación adecuado, para que ellos puedan sentirse seguros, en confianza. ¿Qué más quiere mejorar? ¿No? Entonces tienen que plantear en función al problema, ¿no? Esto es lo que es importante identificar. Si yo no identifico el problema y qué es lo que quiero mejorar, entonces se queda como algo como algo muy simple, ¿no? Que no me va a dejar identificar bien entonces mi propuesta de mejora tampoco. Entonces, ¿qué es lo que quisiera mejorar en mis niños en este caso? Es la seguridad, la autonomía, de repente el proceso de adaptación en la escuela, ¿no? Eso es lo que tengo que identificar y describirlo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ella nos menciona que es fundamental e importante como docente ver que sus niños se adapten, debe ser acá, ¿no? Se adapten los primeros días de clase, ¿no? Ya ve, entonces estamos hablando de un proceso de adaptación, ¿no? Un proceso de adaptación, ¿no? Entonces tendríamos que saber, y acá viene la pregunta, ¿qué necesito conocer más sobre el problema antes de iniciar el mejoramiento? ¿Qué necesito saber del problema? Dice, debo integrar como docente sobre mis problemáticas, ejemplos, recursos de didáctica para docentes, testimonios de experiencias, tener un cuaderno notario de campo ya. El tener un cuaderno es el instrumento, ¿no? Este es el instrumento. Entonces, ¿y qué voy a hacer? Observar, entonces, es mi técnica, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eh, observar a los niños, ¿no? Observar a los niños y cómo es el proceso de adaptación en ellos, qué estrategias utiliza la maestra, o yo en este caso si soy la maestra, qué estrategias utiliza, qué estrategia se utiliza, ¿no? ¿Qué estrategia se utiliza? ¿Qué más? Información sobre los procesos de adaptación, ¿no? Igual, lecturas, conocer autores que nos hablen de los procesos de adaptación, la importancia, etcétera, ¿no? ¿Cómo voy a obtener información? Entrevista a los padres de familia, información del niño. Me imagino que acá debe ser observación al niño, ¿no? A través de la observación, a través de la observación. Conocer más sobre los procesos de adaptación, cómo son en los niños. Otras experiencias, ¿no? Conocer sobre los procesos de adaptación.
procesos de adaptación en preescolares, qué estrategias usan otros docentes, antecedentes, ¿no? ¿Qué otras experiencias hay? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, esto, ¿no? Como dice, entrevistas, investigar en Google, leer revistas. Luego de haber indagado el problema y conversado sobre él con otros, puedo redefinirlo. Dice la niña, alumna Lisa Aguirre, 2 años. La niña es hija única, es apegada a su mamá, a su papá. La maestra me comenta los primeros días de clase comenzó a llorar. Cuando yo fui estaba tranquila, jugando con los materiales del salón. La maestra me comenta que ha podido adaptarse con los compañeros de clase. Y el programa, ¿no? Eh, ya acá ella nos comenta una experiencia que ha observado. Entonces, puedo redefinirlo. Claro, o sea, puedo de repente en función de lo que yo voy indagando, redefinirlo quiere decir volver a definir. Lo primero, de la primera pregunta que yo tenía, las primeras ideas, cómo lo puedo redefinir o no, ¿no? A eso se refiere con redefinir, o sea, volver a definirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a redefinir? Luego, ¿puedo justificar esta formulación mejorada del problema? ¿Por qué lo he precisado en estos términos? Sí, yo misma lo he visto, que la niña estaba tranquila socializando con sus compañeros en la hora de clase, en la hora de salida, le dije sí, podría traer sus zapatos y ella lo trajo y le ayudé a ponérselos. Porque si yo hubiera visto que la niña en la hora de salida hubiera llorado por salir del programa a ver a su mamá, pero no era así, incluso la niña vio a su mamá en puerta y salió normal. En ese momento pude entrevistar a la mamá, ¿no? Entonces, ¿puedo justificar esta formulación mejorada del problema? Claro, sí lo tendría que justificar en relación a las experiencias que ha visto y qué desea plantear, ¿no? ¿Qué deseas plantear aquí? Entonces, ¿te confirmas en qué es el proceso de adaptación o de repente otra, ¿no? Otra forma, aquí qué estrategias utilizaron para que la niña ya no llore cuando ve a su mamá? Eso es lo que se tiene que observar aquí, ¿no? Y ahí tú lo puedes justificar. Claro que definitivamente el proceso de adaptación es importante a esta edad. Y ya aquí en tus ejemplos que has mencionado, lo estás graficando, ¿no? Bien, vamos a ver otra, otra sesión, otro ejemplo.
Vamos a ver un siguiente trabajo. De Sabina. ¿Qué quisiera mejorar? Dice el cuentacuento, cuento en aulas de 3 años. Ya, pero ¿qué quieres mejorar? ¿El cuentacuentos? ¿O qué problema hay con relación a los cuentos? ¿Comprensión lectora? ¿Cuál es el problema? ¿Los niños no leen? ¿No comprenden lo que leen? ¿No tienen hábitos de lectura? ¿No están motivados para leer? ¿No? Eso es lo ¿qué es lo que quieres mejorar? ¿Por qué? Para poder difundir padres de escuela en niños. Difundir. Eso es algo que no me queda muy claro, ¿no? Tendríamos que identificar bien qué es lo que se quiere mejorar y, y por qué. ¿Qué necesito conocer más? ¿Qué necesito conocer más sobre el problema antes de iniciar su mejoramiento? Me dice indagar qué cuento sería, es decir, cortos, largos. Ya, pero ¿cómo? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con qué necesito conocer? O sea, ¿qué más necesitas conocer? Si no tienes definido bien qué es lo que quieres mejorar, entonces va a ser muy difícil que puedas identificar qué necesitas conocer, ¿no? Entonces, aquí yo sugeriría bien que se tenga claro qué es lo que se quiere mejorar, qué es lo que se quiere mejorar aquí, ¿no? El cuentacuentos. ¿Quieres mejorar la estrategia? Entiendo que puede ser eso. ¿Quieres mejorar la estrategia de cuentacuentos? Cuentacuentos. ¿Para qué entonces, no? ¿O por qué? ¿Por qué se quiere mejorar eso? ¿Por qué se quiere mejorar la estrategia de cuentacuentos? ¿Cuál es el problema? Insisto ahí, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que se ha identificado? No se desarrolla bien el problema, la estrategia de cuentacuentos, ¿no? ¿Por qué? Eso es, aquí tengo muchas dudas, ¿no? Me hubiera gustado poder conversarlo directamente con la participante. Entonces, primero aquí es definir bien cuál es el problema, cuál es lo que qué problema se ha identificado, ¿no? Igual vamos a guardarlo y vamos a ver una siguiente presentación. Esto no es. A ver, este es de Marta. Y Marta nos menciona acá que quisiera mejorar en la comprensión lectora, ¿no? Quisiera mejorar ella la comprensión lectora en mis niños para que tengan una mejor retención cuando le leamos un cuento, rimas, adivinanzas y lecturas y puedan responder a las preguntas. Y así se integren los que les falta con los demás niños y puedan participar e interactuar todos. ¿Por qué? Porque es muy importante que los niños, cuando le leamos, puedan retener lo leído, responder a las preguntas. Eso les va a ayudar en su autonomía, interactuar con sus compañeros y seguridad en ellos mismos. En estos tiempos se ve mucho que los padres dejan a cargo de sus hijos, familiares y amistades y solo se dedican al cuidado y no les enseñen, ya que cuando llegan al nivel primario algunos niños no comprenden lo que leen, ¿no? ¿Qué necesito conocer? Está bien, aquí muy bien la justificación o digamos la respuesta por qué. ¿Qué necesito conocer? Dice que en los hogares de los niños tengan una biblioteca, ¿no? A ver, lo que necesito conocer, en todo caso, es si en los hogares, ¿no? Sería si los hogares cuentan con biblioteca. Si
cuentan, ¿no? Yo quiero saber si ellos cuentan, no sé si cuentan, ¿no? Si cuentan con una biblioteca de lectura, libros, adivinanzas, donde tengan todos estos materiales de lectura, eh, y así comprendan lo que escuchan. También necesitaría conversar con los niños si en casita les leen una lectura y conversan con los padres. También, muy bien, y también yo pienso que podría o tendría que saber o conocerse si los padres tienen hábito de lectura. Tienen hábito de lectura, si, cómo lo hacen, ¿no? ¿Cómo lo hacen? A veces hay experiencias que para los niños son desagradables, ¿no? Si uno les obliga, se convierte este momento de lectura en algo desagradable, los niños no, pues se vuelve algo que en lugar de disfrutar, lo rechazan, ¿no? Entonces hay que también conocer, creo yo, la forma en que les leen en casa, si los papás les hacen preguntas, si hacen una lectura como tipo interrogatorio o es una lectura en la que comentan sobre y la disfrutan, comentan sobre la lectura, la disfrutan, ¿no? Eso, también me imagino y pienso que es importante conocer qué estrategias se utilizan en aula, ¿no? Utilizan en aula, la docente, cómo realiza este proceso de comprensión lectora, ¿no? Cómo lo realiza. También es importante conocer eso. ¿Y cómo va a obtener la información necesaria para conocer más sobre el problema? Dice, realizando una encuesta de preguntas a los padres de familia. Yo pienso que más que encuesta, yo sugeriría aquí una entrevista, porque uno conversa con ellos y a través de una entrevista uno puede ahondar, ¿no? Tú puedes tener tu guía de entrevistas, pero en función a esas preguntas puedes ampliar otras. En función a las respuestas que te dan, puedes repreguntar, ¿no? Entonces yo creo que podría ser una entrevista realizando reunión de padres de familia y hablar sobre la importancia de la comprensión lectora, que a pesar que no puedan leer los niños, los adultos podemos leerles y así los niños puedan entender e imaginarse por medio de la lectura y ayudarlos en su razonamiento al pensar para que puedan responder las preguntas. También es necesario evaluar a los niños el cuaderno de campo, claro, evaluar también cómo están los niños en ese proceso, ¿no? Luego de haber indagado el problema y conversado sobre él con otros, ¿puedo redefinirlo o precisarlo mejor? Dice, realizar en un espacio del aula un sitio donde puedan familiarizarse con los cuentos, lecturas, hay fichas, formatos del cuento que la profesora les lea, también es ayudar a historietas, ¿no? Como vuelvo a repetir, esta pregunta se refiere a si me quedo con lo que puse anteriormente, con lo que inicialmente puse, respondí o lo puedo redefinir, ¿no? ¿Puedo redefinirlo mejor? Para esto tengo que indagar, preguntar más y luego ya ver si me quedo con esta propuesta o amplío la propuesta o cambio la propuesta. Eso es redefinir, ¿no? ¿Puedo justificar esta formulación mejorada del problema? Claro. Entonces, puedo ampliar más, digamos, esta situación, ¿no? Este tema. Bien, entonces vamos a guardar este trabajo. Es de... ya, acá lo voy a guardar. Bien. Ahora vamos a ver uno más, puede ser. Melissa. Vamos a ver el trabajo de Melissa. Ella nos habla que quisiera mejorar los alimentos que envían los padres de familia a los pequeños, ya que he observado que varios niños traen sus loncheras alimentos que no son nada nutritivos. Ya, entonces, ¿qué quisiera mejorar? Mejorar los alimentos, mejorar el consumo de las loncheras nutritivas.
¿no? Yo creo que sería, porque uno no puede mejorar los alimentos, ¿no? O sea, yo no puedo cambiarle los alimentos a los niños. En todo caso, tendría que, quisiera, en todo caso, no sé, de repente trabajar con los padres. Quisiera mejorar las loncheras, ya, vamos a empezar por eso, las loncheras eh, nutritivas. Quisiera el cambio de loncheras poco saludables por loncheras nutritivas, ¿no? Eso es lo que quisiera mejorar, ¿no? El cambio del consumo. Eso podría ser. Otra podría ser el consumo de loncheras. Quisiera mejorar o eliminar el consumo de loncheras poco nutritivas. Quisiera fortalecer o en los padres el consumo, fortalecer en los padres conocimiento de la importancia de las loncheras nutritivas, de las loncheras nutritivas. En fin, ¿por qué? Obviamente porque la lonchera nutritiva ayuda a que los niños reciban energías y los nutrientes que necesitan para un desempeño académico correcto y un desempeño físico mental adecuado. Inclusive acá podemos complementar con el tema de la anemia, ¿no? Porque es una forma también de prevenir la anemia. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito conocer más sobre el problema antes de iniciar su mejoramiento? Se puede decir que hoy en día se observa que son los padres quienes cometen los errores en cuanto a la preparación de la lonchera de sus menores en la etapa preescolar, ya que se evidencian alimentos empaquetados con gaseosas, golosinas, papitas, etcétera. Entonces, yo creo que acá podríamos también, en este punto, eh, ¿por qué? Conocer por qué lo hacen, cuáles son los motivos, ¿no? Conocer los motivos. ¿Por qué envían loncheras poco nutritivas? A ver qué nos dicen los papás. Nutritivas. ¿Por qué? Indispensable para la etapa escolar. Cabe resaltar que con escasos alimentos energéticos, constructores y reguladores, el cual proporcionan energía perdida durante la jornada escolar, puedan ofrecerle un apoyo alimentario y puedan llegar a la hora del almuerzo del niño. Se necesita conocer y resaltar la eficiencia que tiene la lonchera saludable en el proceso de enseñanza, aprendizaje, ya, incluir alimentos ricos, nutrientes, claro, eso. ¿Y cómo lo va a conocer? Dice, ¿cómo voy a obtener información? Puedo tener más información sobre el tema por la web. Podría buscar variedades de loncheras nutritivas, imprimirlas y entregarlas a los padres. Podría también ir a los centros de salud y conversar con nutricionistas sobre el problema y así tener más conocimiento y transmitirlo a los padres de familia. Luego de haber indagado cómo lo puedo redefinir, es importante analizar la nutrición durante la fase del crecimiento, puesto que contribuye al fundamento cognitivo del crecimiento físico. De ahí la importancia de la alimentación saludable, variada y equilibrada. Es esencial que los niños aprendan a comer de una forma correcta, ya que en esta etapa es donde más cambios producen y por ende se debe fijar adecuados hábitos alimenticios. En el caso de no hacerlos bien, será muy difícil cambiarlos en la vida adulta, ¿no? Entonces, qué interesante tema. Podemos justificar, ya que es necesario que las personas involucradas en el proceso, en el desarrollo evolutivo de los niños, tanto a nivel familiar y educativo, directivos, intenten implementar programas de salud con el fin de crear hábitos alimenticios saludables y cobren de provocar estilos de vida educativos idóneos, ya que necesitan continuar con un proceso educativo y en un futuro se conviertan en grandes profesionales.
Bien, entonces ya un poquito estas recomendaciones, ¿no? De lo que tienes que implementar en su trabajo, en sus respuestas, Melissa. Y lo vamos a guardar aquí para poder enviar también su retroalimentación. Listo. Mm, 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 mm. Ahora vamos a ver entonces, ya que hemos retomado el tema de las propuestas, perdón, de la problemática, vamos a ver la propuesta de mejora. ¿Qué es una propuesta de mejora? ¿Cómo puedo plantear una propuesta de mejora? ¿No? Entonces, esto es como un poco brindar la solución al problema que he identificado, que he indagado, que he conocido más. Entonces, a través de esta propuesta de mejora puedo plantear, después de haber indagado el problema, después de haber planteado mi problema, cuál sería la solución, cuál sería mi propuesta para mejorar o superar ese problema, ¿no? Entonces es importante siempre la indagación del problema, ¿no? Tener claro cuál es mi problema. Para elaborar la propuesta de mejora, entonces ahora puedo responder a estas preguntas. ¿Cómo voy a mejorar el problema? ¿A través de qué propuesta de acción, ¿no? ¿Qué acciones voy a tomar para mejorar este problema? Puedo ponerle un nombre específico que resuma la propuesta. ¿Por qué es propuesta? ¿Por qué esta propuesta es mejor? ¿Por qué esta propuesta? ¿Por qué esta propuesta creo que es mejor que otra? Porque puedo pensar en varias propuestas, ¿no? Pero, ¿por qué yo creo que esta propuesta es la más adecuada, la cual es mejor, ¿no? Estrategias específicas, condiciones y evaluación. O sea, ¿qué principios de ética profesional guiará mi propuesta? O sea, ¿cuál es la ética que, qué aspectos éticos voy a tomar en cuenta para resolver, ¿no? En ese caso, por ejemplo, que la información sea clara, que yo recoja que la información que recoja sea clara, sea la precisa, que la información que yo dé no se manipule, sino sea tal cual la voy recogiendo, ¿no? Ese es el tema en relación a los principios de ética. Estrategias específicas, condiciones y evaluación. O sea, ¿qué estrategias voy a utilizar en mi mejora, en esta propuesta de mejora? ¿Qué condiciones existen para realizarla? ¿Se puede aplicar? ¿Se podría reaplicar mi propuesta o no? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿No? ¿Qué instrumentos voy a utilizar? Eh, Luego puedo visualizar mi propuesta de acción a través de un gráfico, ¿no? Yo puedo plantear qué propuesta eh, de acción, ¿no? ¿Cómo la puedo graficar? ¿Cómo puedo elaborar un gráfico, ¿no? Un mapa, digamos, de mi propuesta? Y aquí tenemos el diseño, este diseño de investigación, que es digamos, uno de los más comunes en este caso, en este tema de investigación, que es el esquema de un experimento, ¿no? La causa y el efecto. O sea, tengo el problema y cuál es la solución y qué efecto voy a tener, eh, qué efecto va a tener mi propuesta es frente al problema, ¿no? Entonces aquí Gradwell indica que llaman a los experimentos estudios de intervención, ¿no? O sea, mi propuesta de intervención es un estudio, cómo va a intervenir, porque un investigador genera una situación para tratar de explicar
cómo afecta a quienes participan en ella en comparación a quienes no lo hacen, ¿no? Entonces yo puedo aplicar mi propuesta y espero que haya una mejora en ellos, a diferencia de otro grupo con el que no voy a trabajar, ¿no? Entonces se pueda realizar una comparación. Eh, se puede es posible experimentar con seres humanos, seres vivos. Bueno, en este caso son niños, son seres humanos, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí algunos ejemplos de lo que es este tratamiento, estímulo, influencia y cómo influye en la variable dependiente, en este caso, el problema, ¿no? Por ejemplo, dice, un tratamiento psicológico va a reducir la depresión. Un tratamiento médico va a reducir o va a mejorar la artritis. Un nuevo motor revolucionario va a incrementar un nuevo motor revolucionario va a incrementar la velocidad. Mm, bueno, y vamos a formar algunos grupos y vamos a hacer en todo caso, ahora como trabajo práctico, la mejora o la propuesta de mejora del problema, ¿no? Al problema. Y para eso vamos a vamos a trabajar con estas preguntas, ¿no? Se va a habilitar la plataforma para que puedan trabajar esa siguiente parte de la propuesta, ya viéndolo como una solución, ¿no? Si ya tienen sus problemas mucho más elaborados, entonces ahora vamos a ver el tema de la propuesta de mejora. Bien, entonces eso sería el trabajo que se va a cargar en la plataforma. Van a tener el tiempo para cargarlo hasta la siguiente semana y vamos a ver entonces luego la siguiente clase. Espero que podamos conversar con respecto ya a sus propuestas de mejora y ver las variables más definidas y estudiar un poco más acerca de los instrumentos que pueden utilizar de acuerdo al diseño o al enfoque que van a utilizar. Tenemos que ver el tema de enfoques, ya sea cuantitativo o cualitativo. Vamos a ver las propuestas de mejora y los efectos que esperamos, ¿no? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar también? Bien, entonces las espero en la siguiente clase y cualquier pregunta, cualquier duda, estamos en comunicación. Gracias y cuídense. Buenas noches.